con el testimonio, una letra de una canción que dice: tu amor es como fuego. Y le comentaba en la radio que cuando yo lo escuché por primera vez, ahora un par de meses, ese fuego corrió por mi ser de una manera especial y le comentaba a mi sobrina Laura y le decía: qué hermoso ese tema. Y bueno, ella también me decía: son hermosos, y compartía eso en la radio. Y a raíz de eso me acordaba, y mi hermana me pidió que contara este testimonio, que yo conocí a Dios de chica. Mis padres me llevaron a la iglesia y bueno, yo de costumbre iba a la iglesia, a la casa de Dios. Empecé a estudiar música, empecé a estar en el coro, en la banda, en distintas etapas de mi vida y la adolescencia. Y lo pasaba bien, gracias a Dios, en el sentido que tenía mis amistades. Era más bien un centro de amistad y de grupos de amigos. Y eso me daba gozo, pero de la vida espiritual era nada que ver. Yo estaba, creía que estaba bien, pero en realidad no había nacido de nuevo. Tomando este pasaje, es que ahora uno se da cuenta que no había nacido de nuevo. Entonces vivía en esa carne, ¿no? En los placeres de bueno, salir con los amigos, cantaba o tocaba un instrumento porque me gustaba. Y cuando pasaron los años, pasaron muchos años, después me casé, ya hace como 27 años, miren lo que les estoy hablando, ¿eh? Y bueno, empezaron a venir algunas situaciones difíciles a mi vida, y no podíamos tener hijos, y todo eso empezó a calar hondo en mi corazón, en mi vida. Después vivía con una persona, aparte de mi marido, que en realidad me hizo también sufrir bastante. Y bueno, todo eso fue dejando mi corazón herido, lastimado. Se ve que todo eso me fue apartando de Dios. Iba a ir a la iglesia, pero por costumbre. Tenía miedo de que si no iba a la iglesia el Señor me castigara y que dejara de ir a la iglesia y que el pastor me llamara y me dijera: y hermanos, ¿por qué no vienen a la iglesia? Entonces lo que me movía en realidad era miedo o respeto a que no me reten. Pero la verdad que mi corazón no sentía necesidad de buscar a Dios. Yo siempre cuento, los que conocen mi testimonio, como dice una conductora de la televisión, que el público se renueva, así que algunos no lo conocen, pero muchos lo conocen y saben que yo siempre cuento que era totalmente ingrata y desagradecida a Dios. Cuando estaba en la congregación donde están ustedes y el pastor o el que estaba dirigiendo pedía un testimonio, era como si me pusieran, no sé, un revólver acá. Salía volando para el baño, pero salía volando todos los cultos. No me importaba si quedaba mal, tenía pánico de que me hicieran pasar adelante, pero terror de hablar. Y miren ahora hablo y no me pagan. Terror al micrófono, terror. Este hermano pasaba con el micrófono por los bancos y decía: a ver, hermano, ¿cuál es su testimonio? Yo ante eso ya me enojaba y me iba, no aparecía más. Se me iba al fondo. Cuando terminaba este hermano de conducir la reunión, aparecía. Mi marido se enojaba y me decía: ¿pero a vos te parece que puedas hacer eso? Bueno, eso era lo que tenía en mi corazón, eso era. Yo decía: ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Si me piden el testimonio, ¿qué voy a decir? Y bueno, yo siempre digo que realmente no tenía gratitud de todas las cosas que Dios había hecho. El Señor me había guardado desde mi juventud, mi adolescencia, me había guardado de diferentes peligros y me había hecho vivir una vida linda, agradable, con mis amistades, con los hermanos, con mi familia. Sin embargo, yo eso consideraba que no era para agradecérselo. Y cuando empezó a enfermarse mi papá, que de repente nos enteramos en un diciembre que mi papá estaba enfermo, y en enero lo operaron y salió que tenía cáncer. Así que imagínense, eso nos revolucionó, nos mató en el sentido de la tristeza, la angustia. Bueno, en ese momento es como que parece que Dios impactó mi vida para darme cuenta de que tenía que buscar a Dios, que tenía que buscarlo y de verdad. Y no es casualidad, sino que en ese tiempo, a raíz de esa situación, de esa enfermedad de mi padre, mi madre, le habían comentado en la iglesia que había un pastor que venía de Mar del Plata y que tenía mucha unción de Dios y mucha palabra de revelación. Entonces lo invitan a mi casa y era el pastor Dardo Lázaro, el pastor del presidente de nuestro ministerio. Bueno, y el pastor estuvo orando por la familia, por cada uno. Ya nuestra hermana Graciela
cuenta cómo ella tampoco quería ir, porque ninguna queríamos estar, no queríamos que nos dijeran palabra que sabíamos que estábamos mal delante de Dios, entonces no queríamos recibir una palabra de exhortación. Si fue todo lo contrario, fue una palabra de amor y que vino de parte de Dios para nuestras vidas, y empezó el pastor Lázaro, a hablar a nuestras vidas, a venir a nuestra casa, a orar por mi padre, y en distintas palabras nos daba a entender que nos teníamos que preparar porque lo que le iba a pasar a mi padre posiblemente Dios se lo llevara, y eso empezó a hacer que nuestra vida busque a Dios de verdad. Así que a veces no importa el motivo por lo cual vuelvas a Dios, lo importante es que vuelvas, no es que Dios usa una enfermedad, sino que Dios toca nuestras vidas para que a través de alguna situación podamos buscar de verdad a Dios. Y bueno, empecé así a buscar a Dios, y todo era como si hubiera empezado de nuevo, como si nunca hubiera escuchado la Biblia. Yo les contaba en un testimonio anterior que cuando leían la Biblia decía, ay, pero yo no tengo interés de que me guste la Biblia, no me interesa saber. Era tremenda, era rebeldona, bien rebelde. Yo decía, ay, no me interesa el Antiguo Testamento, ¿para qué quiero yo saber todas esas historias? No. Aparte no tenía ilación de nada, hablaban de algo y no coordinaba nada de qué hablaban. Menos, me cerraba más. Bueno, y para no hacerlo muy largo, te lo sintetizo. En esos momentos de angustia, de soledad, yo me acuerdo que empecé a volver a buscar en la alabanza, en la adoración. Y yo tenía CD que teníamos, que nunca los escuchaba, CD cristianos, y me acuerdo que como yo no vivía en la casa de mi mamá, vivía a 3 cuadras, bueno, mi corazón se angustiaba de saber lo de la enfermedad de mi papá y todo eso, pero a su vez Dios empezaba a nacer de nuevo en mi corazón. Entonces tenía un nuevo nacimiento, y era dos cosas paralelas. Por un lado iba la enfermedad y la tristeza de que sabía que mi papá podía partir con el Señor, y por otro lado era el gozo de encontrar realmente a Dios. Y por otro lado era qué alegría, toda palabra que leíamos, que el pastor nos enseñaba, parecía que ¿de dónde salió esa palabra que la leí 1000 veces y nunca le había prestado atención y nunca me había llegado? Pero no era que otros pastores no me predicaban, era que yo cerraba el corazón, era que yo cerré mi mente, no estaba comprometida, estaba convencida y no estaba convertida. Y bueno, y así empecé a escuchar las alabanzas, la adoración, y a cantar en silencio en mi casa, y cada letra. Yo nunca me voy a olvidar que uno de los cantantes que más impactó mi vida espiritual fue Juan Carlos Alvarado, con Mi Mejor Adoración, con esos temas de antes, que dice, no basta solo con cantar, no basta solo con pedir, es necesario morir. Y morir a lo que yo sentía, morir a la indiferencia que tenía hacia Dios, y poder nacer de nuevo. Y ahí así empecé a glorificar a Dios, y ahí sí de corazón, ahí ya empezó una nueva vida. Y eso es lo que es mi testimonio. Dios quiera que por ahí te sirva, no es una fórmula mágica, es lo que Dios hizo con mi vida, por ahí con tu vida hizo distinto. Ese es mi testimonio. De esa manera Dios me tocó, y bueno, empecé a querer estudiar teclado, que sabía otros instrumentos, tocaba la trompeta en la banda, tocaba Jenny, se llama otro instrumento, pero quise adorar a Dios creo que uno de los más que influyeron fue Juan Carlos Alvarado, que tocaba el teclado, y yo decía, ay, qué hermosura, alabar a Dios, y bueno, llenaba mi corazón, eso llenó mi corazón. Y cuando nació el ministerio, también nació ese sentir, que yo dije, bueno, yo quiero cantar. Y se me unió Laura, que era chiquita, y ella era chiquita y cantaba conmigo, así que miren cuántos años hace que... ¿Cuánto tendrías, Lauri? 11 años, y estaba paradita al lado mío, y ella sabía todas las letras, y sabía todo. Y bueno, es Dios el que nos une, es Dios el que prepara, y por eso me gozo. Y ahora, cada día que pasa, que tenemos más trabajo en el Señor, uno se alegra, porque quiere llegar a otro, porque sabemos que hay mucha gente así, mucha gente que de oídas escuchó una vez la palabra de Dios, se congrega, pero por ahí no está el fuego ardiendo en el corazón. Y nuestro deseo es predicar para que el fuego arda, como así ardió una vez
en nosotros y que se vaya renovando y que la llama del Espíritu Santo se vaya encendiendo. Ese es en parte mi testimonio, ¿eh? Que el Señor les bendiga y ojalá haya sido de bendición para que te animes a servir a Dios.